En esta cuarta asesoría debo subrayar que la nueva política económica de la que voy a abordar la segunda etapa es el único camino que le queda a México como país capitalista pobre para crecer al 10% o más en el 2021 a fin de que se recupere la economía nacional y mantener ese crecimiento anual hasta el 2024 para disminuir sustancialmente la pobreza. Los países industrializados no pueden crecer a esa tasa porque utilizan su planta productiva a niveles cercanos al 100%. No aspiro a ningún reconocimiento, si bien toda asesoría implica una gran inversión de trabajo y tiene un costo, mucho más por su desconocimiento entre profesionales de la economía en nuestro país y el gran beneficio que traerá a todos sus habitantes. El financiamiento citado en la asesoría anterior de 1.5 billones de pesos por Banco de México proporcionará a usted, señor presidente, primero, un papel rector definitivo en la economía, como lo tienen los mandatarios de los países desarrollados, y crear directamente los empleos anuales necesarios que requiere el país, sin esperar las inversiones privadas que se incorporarán al aumentar sus ventas. Segundo, tomar el timón del destino de México, apoyado por el Banco Central, básicamente crecer al interior y disminuir los déficits comerciales. Tercero, la independencia alimentaria maquinizando el campo, elaborar un programa agrícola para ampliar las zonas de riego y rescatar las zonas áridas, fortalecer la educación, crear nuevas escuelas, reparar y dotarlas de mobiliario y apoyo a la niñez que carece de televisores y equipo de cómputo, ampliar y fortalecer el sistema carretero, reparar los daños causados por los sismos e inundaciones, apoyar el fomento tecnológico y las artes, etc., para alcanzar niveles de seguridad social y de bienestar de los más elevados del mundo. Veamos ahora el crecer con disminución de impuestos. Con la estrategia de expansión del gasto ya expuesta en la asesoría anterior, la economía estará caminando con pasos firmes. Ahora debe acelerarse con mayores inversiones privadas que mejoren la productividad de las empresas, abaraten precios y aumenten sueldos mediante el estímulo de bajarles impuestos. Veamos la segunda etapa, la política fiscal de crecer con reducción de impuestos, reducción de precios de todas las mercancías y servicios e incremento de sueldos. Puede aplicarse 2 años después de la primera etapa con las modificaciones que consideren adecuadas. Los dividendos fiscales o reducción de impuestos deben condicionarse al aumento del sueldo de los trabajadores y al aumento de la productividad empresarial, entre otros aspectos. Supongamos primero que el gobierno federal decide disminuir el IVA creado en 1980 al 8% o eliminarlo. Estas reducciones permitirán disminuir los precios de todas las mercancías y servicios un 8% o un 16% de inmediato. Segundo, el gobierno federal baja el impuesto sobre la renta al 15% para que 7.5% lo utilicen las empresas al aumento de su productividad y 7.5% al aumento de sueldos. Estas medidas incrementarán el ingreso de cada trabajador cuando menos un 15.5% anual, 7.5% de la reducción del impuesto sobre la renta, más 8% del IVA, o un 23.5% al eliminarse el IVA. Y si a esto sumamos la eliminación de sus impuestos, sus ingresos se elevarán un 43%. Estas medidas permitirán disminuir la pobreza y aumentar el bienestar social el mismo año de su aplicación. Se beneficiará también al pequeño y mediano empresario porque podrán incrementar su capital al tener mayores recursos para sus proyectos y créditos blandos en los bancos. Veamos ahora el monto de financiamiento de Banco de México en la segunda etapa. 1.
lo que va a dejar de percibir el gobierno por el 50% de dividendos fiscales sobre la renta a todas las empresas. 2, el financiamiento de la primera etapa. El gran total puede ser de 2.5 billones de pesos. La nueva política económica tiene 3 fases. 1 en el desempleo, 2 al alcanzar el pleno empleo y 3 en el desequilibrio del pleno empleo que requiere de estabilización. Es decir, cuando se alcance el pleno empleo, si empieza a producirse inflación, se debe eliminar o disminuir los dividendos fiscales y aumentar las tasas de interés, porque inversiones adicionales causarán inflación al encontrarse con una demanda que empieza a saturarse. Además, tiene filtraciones. Los recursos adicionales que proporcione Banco de México deben usarse solo para comprar bienes que produzca la economía nacional, porque de comprarse de importación deberán pagar con divisas escasas, dólares, euros, etc. En esta asesoría debo subrayar también que prácticamente no existe actividad donde no esté presente la banca, por lo que los bancos para el bienestar deben operar como bancos de primer piso con tasas bajas y especializar sus apoyos por actividades concretas para responsabilizarse por su progreso, como lo hacen los bancos japoneses. Señor presidente Andrés Manuel López Obrador y miembros del Poder Legislativo, en sus manos está acelerar el progreso de México y crear una gran nación. Banco de México es la institución más importante para financiar el progreso del país. Se requiere se le audite, informe periódicamente de sus actividades al Congreso y se le restituyen las funciones que le quitaron y se le dote de otras, entre estas el de financiar el desarrollo económico de México, que surge en 1933 en los Estados Unidos de Norteamérica, para que funcione como un banco central actualizado a fin de financiar el desarrollo y la paz de México. En mi libro anoto 9 funciones. Las modificaciones que se requieren para aplicar la nueva política económica y urgen porque están impidiendo el progreso de México son las siguientes. Del artículo 28 constitucional, el párrafo 6 dice: el Estado tendrá un banco central que será autónomo. Se requiere modificar la última línea por: el Congreso podrá ordenar al banco conceder financiamiento al gobierno federal para promover el desarrollo económico del país. En otro artículo se prohíba a Banco de México aumentar los agregados monetarios por arriba del crecimiento del PIB, que ha sido la base de las devaluaciones. No existe ese artículo. Si bien se puede establecer en otro artículo que el Congreso o la Cámara de Senadores puede aprobar los dividendos fiscales, el fomento económico requiere de coordinación entre Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En épocas de crisis económica, el Banco Central debe disminuir las tasas de interés en todo el sistema bancario, lo cual no se ha hecho, y Hacienda proporcionar los dividendos fiscales. Al presentarse inflación, el banco deberá aumentar las tasas y la Secretaría de Hacienda disminuir los dividendos fiscales o eliminarlos de inmediato por la premura que se requiere. En la próxima asesoría veremos los cambios que requiere la ley de Banco de México.